Buenas, este es el video que hemos grabado para explicarles un poco mejor a ustedes en qué consiste el marco metodológico y su aplicación, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa. El componente que yo voy a asumir habla de la investigación cualitativa. Lo que vamos a revisar son estas características del marco metodológico en este tipo de investigación, cuáles son los diseños, cómo se seleccionan los participantes, cómo se recogen los datos, se gestionan y se analizan y sobre todo cómo se tiene en cuenta el rigor metodológico y los fundamentos éticos en este tipo de investigación. El marco de diseño es la forma de hacer la investigación y en este caso vamos a verlo con respecto a la investigación cualitativa. El marco metodológico o marco de diseño, se utilizan las dos denominaciones, es lo que me responde a cómo hago esa investigación, es lo que me dice qué elementos debo tener para responder a esa pregunta que me he formulado de la mejor forma. En el caso de la investigación cualitativa, este marco tiene un absoluto rigor. Si bien estamos tratando de fenómenos subjetivos en la mayoría de los casos, esto no quiere decir que no sea un proceso sistematizado o que este marco pueda ser improvisado, pueda ser espontáneo. Para garantizar el método científico, la sistematización es fundamental. La investigación cualitativa tiene, a diferencia de la cuantitativa, una mirada global, una mirada holística. Tiene que mirar el todo, tiene que mirar los detalles independientemente del fenómeno que se vaya a describir. La investigación cualitativa tiene unas características particulares. Ella nos cuenta algo que nadie ha contado. Ella describe un fenómeno que no ha sido descrito. Y para poderlo describir nosotros tenemos que entrar al mundo de ese fenómeno, al de los participantes, al de la cultura, al de la biografía, a ese fenómeno sobre el cual no sabemos nada. Su fin último siempre es describir. La investigación cualitativa solo llega hasta plantear estos fenómenos teóricamente, a ponerlos en blanco y negro, algo que no se sabía. De manera que su objetivo siempre será describir un fenómeno en particular. Por ejemplo, la experiencia de la vivencia o la experiencia del significado de algo o de alguien para una persona o un grupo de personas o un contexto particular, una cultura específica. Esto hace que tengamos distintos diseños. Si lo que yo quiero es describir una experiencia, esa investigación se llama fenomenológica. La fenomenología mira el mundo de la experiencia, nos cuenta qué es lo que está viviendo esa otra persona. Si lo que yo quiero es mirar no solamente esa foto, esa experiencia, sino un proceso, una experiencia que se desarrolla en el tiempo, yo puedo utilizar una teoría fundamental. Pensemos que la primera nos da una fotografía global, la fenomenología, y la teoría fundamental nos da una película. Por ejemplo, la fenomenología nos habla de la experiencia de ser un cuidador familiar de una persona enferma. La teoría fundamental nos podría decir esta experiencia cómo se da cuando yo empiezo, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando están estables y cuando me separo de ese ser querido. La teoría fundamentada, a diferencia de la fenomenología, tiene un contraste con la literatura, porque su método lleva a hacer un planteamiento en comparación con lo que se haya investigado en este campo, en campos similares que pueda apoyar la interpretación teórica. La etnografía, en cambio, nos muestra en esta misma analogía lo que sería una obra de teatro. Nos muestra el contexto, nos muestra el valor cultural, el significado, el contenido también objetivo o ambiental de ese contexto para los sujetos que están siendo investigados. También podemos mirar esta investigación desde el punto de vista histórico.
si yo quiero aprender del pasado, si quiero asumir o recibir lecciones de hechos que han sucedido, yo puedo recopilar esos hechos, de dónde venimos, a dónde vamos, hacer ese tipo de análisis, recuperando algo que siempre ha sucedido en el pasado. Esta recolección y esta información y las técnicas de apoyo tienen, como les dije, que ser muy rigurosas. Nosotros podemos recoger información para entender esos fenómenos que no han sido descritos a través de entrevistas, a través de sesiones de grupos, a través de observación, analizando textos, por ejemplo. Muchas veces recuperamos historia o analizando otro tipo de materiales fílmicos. Si yo voy a hacer una recuperación de una biografía, por ejemplo las fotografías, el testimonio de vecinos, todo esto será muy útil para que yo pueda obtener mi biografía finalmente. Si voy a hacer entrevistas, las entrevistas siempre deben ser a profundidad, a diferencia de entrevistas que se hacen para la investigación cuantitativa. Esas entrevistas se dan en un tema que yo llevo planteado, que yo llevo siempre trazado con un guión preestablecido para orientarme. Y yo entrevisto sobre aquello que quiero conocer. Yo entrevisto sobre cómo fueron los hechos, o cómo es la experiencia, o cómo es la vivencia, o cuál es el significado. Yo siempre busco a través de esa entrevista conocer ese interior del otro. Mi entrevista puede ser, y en esto depende qué tan veterano sea el investigador, o muy estructurada, o semiestructurada, o totalmente desestructurada. En la totalmente desestructurada o no estructurada, yo simplemente llevo un tema. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la autonomía universitaria. ¿Qué significa la autonomía universitaria para esta comunidad de la Universidad de La Sabana? En la semiestructurada yo puedo llevar unas preguntas clave. ¿Qué significa ser autónomo para los estudiantes? ¿Qué cree usted que significa eso mismo para los docentes? ¿Qué significa para el cuerpo directivo? Siempre están sobre la autonomía, pero me orientan a unos ángulos específicos. La estructurada, que me apoya a mí más cuando no me defiendo bien en entrevistas a profundidad, no siempre me permite llegar a la profundidad de los otros dos tipos de entrevista. Es fundamental que yo, además de llevar muy bien estructurado mi guión o haber reflexionado profundamente sobre el tema que estoy investigando, lleve también la disposición para escuchar a la persona, para no interrumpirla, para hacer interpretar sus palabras, pero también sus silencios, leer entre líneas, para focalizar la conversación si es necesario, y también para saber interpretar los datos y saber cómo los voy a manejar. Por eso el proceso de la entrevista tiene que tener preparación, el desarrollo, tiene que tener previsto el registro, la transcripción y la codificación de ese material. Es parte de la entrevista tener toda esta dinámica lista, porque de lo contrario yo voy a perder una gran cantidad de información. Para procesar los datos es muy importante que yo haga varias lecturas, que yo mire la temática, que mire intuitivamente qué me está diciendo, que mire cómo se relaciona, porque tengo que recordar que mi mirada es integral y solamente haciendo este tipo de ejercicio puedo darle esta concepción totalitaria. Hay que mirar qué material es más importante, cuál describe mejor, cuál ejemplifica lo que yo quiero señalar para interpretar a ese otro al que estoy interpretando, y cómo se relaciona cada pieza de la información con las distintas piezas que he obtenido. Si voy a hacer un grupo focal, que es la forma de recolectar la información, yo tengo que prever que debe haber también un guión, debe haber una convocatoria definida, debe haber un moderador, y yo debo buscar la participación de todos los integrantes. Yo no puedo citar a un grupo para solamente dejar que participen los líderes. Y este tipo de dinámicas muchas veces me ayuda a comprender estructuras, jerarquías, formas de comunicación que individualmente no las podría comprender. En ese grupo focal es importante delimitar el tema, mirar cómo compongo ese grupo, tener una gran claridad, mirar cuántos participantes pueden estar conmigo,
y tengo que tener previsto también cómo voy a codificar la información, porque es una información, por ser grupal, un poco más compleja de codificar, pero yo debo prever cómo analizo ese discurso. Bueno, con respecto a la observación, que es otra forma de complementar esta indagación, pues la observación no puede ser una observación espontánea, la observación tiene que ser una observación que busca un propósito específico, que tiene que estar estructurada, tiene que estar planeada, debe tener claras las reglas, debe prever sobre todo la forma de ser registrada y cómo va a ser analizada. Yo puedo hacer una observación directa o puedo hacer una observación indirecta. En la directa puedo incluso participar como observadora en algunos de los diseños, como es la etnografía, y en la indirecta yo lo puedo hacer mediante entrevistas o mediante grupos focales. Como les dije, estos grupos focales permiten mirar unas dinámicas que no es exactamente el contenido de la información que me están dando. La información puede ser una información no sistemática, cuando yo voy a explorar, cuando me voy a fijar cómo se comportan, cuando estoy iniciando esa indagación de mi fenómeno, o puede ser una información sistemática cuando definitivamente yo voy a capturar unos datos precisos que deben ser estructurados, que deben ser muy definidos para afinar una parte de la descripción de mi fenómeno. También está el método biográfico. El método biográfico pues es una técnica que ha sido muy utilizada, muy poco en salud, pero mucho en las ciencias humanas, en donde yo puedo mirar cómo reconstruyo lo que ha hecho una persona, un importante fisioterapeuta, una enfermera destacada, cómo los diferentes elementos que yo tengo en el contexto me permiten reconstruir esa vida y obra de esa persona. Yo me puedo documentar, yo puedo conversar, yo puedo observar, y todo eso en conjunto me permite decir la persona de quien yo estoy estructurando la biografía fue de esta manera. Cada detalle me va a aportar un poco más. En estos métodos siempre hay una selección de los participantes. La muestra no son las personas, no son los grupos, la muestra son los datos, la información, o los datos del texto, o las fotografías, o las imágenes, las observaciones que tengo son mi muestra. Por eso yo hablo de participantes. Yo esos participantes los busco a conveniencia, de una manera intencional, o los busco por bola de nieve. Por ejemplo, necesito entrevistar personas parapléjicas y esta persona presenta a un amigo de él que tiene la misma condición, y así voy completando mi muestra para describir un fenómeno determinado, en ese caso que tendría que ver con las personas parapléjicas. Mi saturación es teórica, es decir, cuando ya entrevisto para describir, por ejemplo, la experiencia de ser una persona con una paraplegia, hay un momento en que ya no tengo nueva información. En ese momento yo puedo decir que ya mi muestra está saturada y que tiene una saturación teórica. Acá vemos los tipos de muestreo que pueden ser intencionales, de casos específicos para puntualizar el caso que es un caso índice, un caso que me muestra lo que yo quiero ilustrar. El estudiante más disciplinado o el estudiante más indisciplinado son casos específicos, o puedo tomar por cuotas o de una manera estructural, es decir, de acá salen los estudiantes del mejor promedio y los del peor promedio. Yo también debo registrar y analizar esto, transcribir las entrevistas, leer y releer y reducir los datos. Entonces aquí voy tomando todo ese texto y lo voy organizando seguramente en grupos de categorías que tienen cosas comunes, y a partir de esas categorías yo llego a describir
el fenómeno, la experiencia, la vivencia, el significado que pretendo describir. Este proceso tiene que ser absolutamente riguroso, tiene que permitir que tenga trazabilidad. Cualquier persona tiene que poder ver qué fue lo que yo hice y replicar eso que yo hice, y tiene que tener unos criterios de rigor metodológico, que sea creíble, que sea transferible, que sea confirmable y que tenga confiabilidad, consistencia de los datos. De igual forma, las consideraciones éticas y ambientales, tal como ustedes las han visto, son indispensables. No citar las normas, sino señalar cómo estas normas se aplican en nuestra investigación. Muchas gracias, muchos éxitos en este aspecto del marco metodológico que van a construir.